algunas palabras sobre nuestras enseñanzas y sobre todo lo que el maestro Mun tiene que decirnos sobre la naturaleza. Yo personalmente estudié Historia del Arte, entonces a mí me encanta, pues vengo del mundo del arte y siempre me fijo en los detalles, etcétera, ¿no? Tenemos una dificultad aquí de partida, es decir, que cuando, por ejemplo, los ponentes anteriores hablaban desde el prisma, pues, cristiano, luego veremos sobre el judaísmo, sobre el islam, el hinduismo, pues todo esto, de alguna manera ya tenemos un conocimiento previo, ya sabemos mucho, bien, mal, pero sabemos. Pero claro, cuando te presentan el maestro Mun, primero algunos quizás ni sabéis quién es, estaría enmarcado, digamos, dentro de los nuevos movimientos religiosos que van a empezar en los años 60, 50, 60, viene a Occidente, digamos, a Estados Unidos a principios de los 70, llega a España también a mediados de los 60, pero realmente empieza a desarrollarse en los 70, con lo cual estamos hablando de unos parámetros que son desconocidos. Y muchas veces cuando vais digamos, a Wikipedia, que es el santo OM, Wikipedia OM, que todo el mundo va, pues evidentemente aparecen un montón de cosas, pero raramente aparece qué es lo que piensa este hombre, es decir, textos, es decir, las famosas citas entrecomilladas, es decir, eso no aparece, aparece toda una serie de cosas, buenas, positivas, negativas, todo lo que tú quieras, pero no lo que piensa. Por eso yo pensé al escribir, al pedirme Juan Carlos que hiciera este texto, pensé que lo mejor, más que mi interpretación sobre lo que el reverendo Mun dice o no dice, es que él hable por sí mismo. Es decir, que dejarle que él hable, es decir, poner sus citas y que comentarlas. Bien. Digamos, el apellido sería Mun. Normalmente los apellidos, los nombres coreanos tienen siempre, normalmente, dos nombres, Sam-mun, Sam-myun, es decir, siempre hay dos y luego el apellido, que en coreano se lee al revés, ¿vale? Entonces, nacido en el 20, muerto en el 2012, vino a España en el 2011, por cierto. Y una cosa para entender un poquito el pensamiento del reverendo Mun, a ver, ¿esto qué es? Bueno, no lo vais a saber, algunos no lo vais a saber, son tumbas. Normalmente cuando tú vas a Corea, lo que vas a observar es el amor que tienen los coreanos, y yo diría que en general todas las culturas de Extremo Oriente, por la naturaleza. Es decir, no se puede entender el Extremo Oriente sin la integración plena con la naturaleza. Digamos, no, en Occidente, por ejemplo, Caperucita Roja la ataca al lobo en el bosque, ¿comprendes? Es decir, se siente segura en la ciudad. En Oriente, pues no, es decir, las casas están abiertas a la naturaleza, se integra el jardín, se integra todo, y también las ceremonias, tanto en el chamanismo coreano como en el shintoísmo japonés, como en otras, como en el confucianismo, aunque es más social, el confucianismo chino, siempre se va a integrar la naturaleza como parte normal de la vida. Entonces, el pensamiento del reverendo Mun, del maestro Mun, no se puede entender sin su comprensión de la naturaleza. Por ejemplo, esto es muy divertido. Yo lo propondría aquí en España para ver si la gente se anima. Que es que cuando tú vas por los bosques, aquí en este caso está situado en un templo, con los colores típicos coreanos, es decir, cada color tiene su significado, su simbología. Por ejemplo, ¿cómo te diría yo? No te puedes casar de blanco, eso es de de blanco nada. Es decir, te tienes que casar con colores. Es decir, siempre los colores son la expresión de la alegría y es un momento feliz. Bien, piedras una sobre otra. Tú vas por el bosque, te encuentras una montaña de piedras y es el momento que tú has esperado.
para poner tu piedra. Si se cae, mal asunto. Es decir, es que ya te va a pasar algo, ¿eh? Si te va a pasar... Entonces tú tienes que tener mucho cuidadito como pones la piedra. Claro, tú dirías, como buen occidental, pillo la piedra más pequeña. Es que los occidentales no tenemos remedio, no tenemos remedio. La lógica nos puede y nos mata. Pero claro, poca piedra, poca bendición. Entonces tú tienes que de alguna manera tomar tus riesgos para recibir tu bendición. Esto es Corea, ¿vale? Es decir, normalmente tú tienes que entender, estos días es fiesta nacional, Chuseok, es decir, el día de la luna llena. Imaginaros en España que el día de la luna llena de septiembre pues fuera fiesta nacional por 3 días. No de Santa Casilda o de Santa sino el día de la luna llena, ¿no? Por 3 días. Pues sería difícil de creer, Corea. Entonces, en este trasfondo podéis entender por qué esta es la aldea, el caserío, de alguna manera, donde el reverendo Moon nace, donde este niño nace, y es fácil comprender que él recibe esa revelación, ese encuentro con Jesús, porque su familia se había convertido al presbiterianismo a la edad de 15, 16 años. Él te cuenta que siempre va a estas montañas que se ven alrededor para rezar, y en uno de estos rezos pues él recibe esta revelación de que debe continuar una labor aquí en este mundo. Bien, él pensando, lo bueno que tiene, no pertenecer a la tradición establecida occidental del cristianismo es que te da libertad para un poco ser creativo y para decir, bueno, ¿para qué tengo que aparentar ser un británico o un misionero americano si soy coreano? Pues voy a intentar ser yo mismo. Y entonces él se da cuenta, primero porque ama la naturaleza, y explica que las enseñanzas que él va a impartir a partir de los años, yo te diría, empieza públicamente al principio de los 50 en Corea, luego más tarde los primeros misioneros van a Occidente, por ejemplo a Estados Unidos en el 59. Él dice que la base de esas enseñanzas, el 80%, aquí tengo la cita, el 80% de estas enseñanzas se basan en la naturaleza, en observar la naturaleza. Y yo aquí pienso que debemos un poquito hacer esa reflexión de si la naturaleza es un libro de texto de Dios, ¿qué aprendemos? Porque la clave no es decirlo, la clave es que aprendemos. ¿Qué observamos ahí? Entonces, claro, una de las cosas que va a venir en las citas es humildad. Como no podemos comprender todo lo que está delante de nosotros, lo que no podemos es presentarnos frente a la naturaleza con arrogancia, sino todo lo contrario, es decir, aquí yo soy pues algo que me sobrepasa, ¿no? Pero podéis ir, por ejemplo, podéis ver armonía, interdependencia, sentido del tiempo distinto. Fijaros que vivimos en unos momentos en los cuales la gente quiere felicidad instantánea, y si tú compras un rosal para tu jardín, quieres que las rosas estén el año que viene ya floreciendo, y si es posible así de grandes. Es decir, tú no tienes la paciencia, no tienes el sentido del tiempo para plantar un olivo como nuestros antiguos y decir, quizás yo no vea a este olivo, a esta encina, yo soy extremeño, quizás yo no vea a esta encina crecer hasta su esplendor, pero mis hijos y mis nietos y mis bisnietos verán la encina, y verás en los antiguos, testamentos, pues la transferencia de olivos o de árboles que tardaban mucho tiempo. Es una finca con 100 encinas, es una finca con 100 alcornoques o con, plantas que tienen un sentido del tiempo distinto. Nosotros, ¿qué nos enseña esto? Pues que no podemos vivir simplemente para el presente o para nuestros días o para nuestra propia generación, sino que realmente debemos de pensar, bueno, frente a mi futuro,
yo planto esto pensando en el futuro. Es muy bonito, si lo pensáis, es muy bonito. Entonces, en la naturaleza vais a encontrar ese tipo de enseñanza, pero, de nuevo, la enseñanza está si queremos aprender. Es decir, tú puedes estar paseando debajo de un almendro en flor y estás chateando y leyendo El País. Es decir, que puede haber, como digamos yo siempre paseo por aquí, puede haber unos pájaros mirlos en ese momento, pues contándose las noticias del día, y tú vas a tu cosa en tu cabeza y no te das cuenta de que los mirlos te están hablando. Es decir, depende de ti. Entonces, él dice, por ejemplo, los seres humanos son en sí mismos parte de la naturaleza. La naturaleza en su perfección es sagrada. Esto es interesante. No hay sagrado y profano. Todo es sagrado. No hay tiempo sagrado y tiempo profano. Todo el tiempo es sagrado. No hay lugares sagrados y lugares profanos. Todo es sagrado. Es decir, depende de nosotros. Somos nosotros los que hacemos las cosas sagradas o profanas. Es decir, somos nosotros. Por tanto, la naturaleza en sí misma es sagrada, es el libro de texto. Muchas religiones se empeñan muchísimo en decir en que esto fue revelado por Dios, en que esto fue revelado por Dios. Bueno, sí, pero entre comillas. Es decir, porque hay, digamos, un transcurrir cultural e histórico que a veces, bueno, pues el texto original, en la lengua original, ¿qué es lo que Jesús dijo en arameo realmente? ¿Con qué intención lo dijo en arameo en ese momento? Traducción al griego, traducción al latín, traducción al inglés, traducción al español. Pues no lo sé. Pero la naturaleza está ahí. Puedes aprender de ella. Un punto muy bonito que a mí me pareció, vamos a ver, dice, los que aman, es curioso, dice, los que aman a las montañas pueden apreciar lo sagrado. Confucio, Buda, Jesús y todos los profetas amaron las montañas. En verdad, aquellos que siguieron el sendero de la providencia de Dios encontraron consuelo en la naturaleza. La palabra consuelo. Yo lo he sentido muchas veces, yo creo que quizás vosotros también, cuando te has sentido solo, muchas veces vas a la naturaleza y parece como que te habla, como que te dice, aquí estoy yo para elevarte, fíjate en mí, es decir, yo sigo, digamos, sigo brillando, este sol sigue brillando, es decir, tanto si ocurre esto, como, fíjate en mí, es decir, cómo canto a la vida cada día, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Bien, sigamos. En la historia de mi relato en el libro empieza con este árbol. Posiblemente algunos le conozcáis por su nombre y otros no. Tiene un nombre rarísimo mexicano. Pero bueno, es un castaño, digamos, mexicano que está ahí en el Retiro. Ayer con Juan Carlos lo fuimos a ver, Huateteque o una cosa rarísima, pero este es un árbol único en el Retiro, el parterre que está enfrente del casón del Buen Retiro. Si entráis por esa puerta, lo primero que vais a ver es ese pedazo de ciprés bestial, gigantesco, especial, es único. Existe quizás algunos más pequeñitos en el Palacio de Aranjuez, es decir, en los jardines de Aranjuez, y el del Retiro. Ya no existe en Europa, es el único traído de México, se dice, el árbol más antiguo de Madrid. Bien, es curioso que el reverendo Moon, en su gira del año 65, que vino a España, hizo una ceremonia que es muy graciosa, y yo creo que me estoy yendo de tiempo, hizo una ceremonia muy graciosa en la cual traía piedras de Corea, buscaba un lugar en cada nación, una gira por 40 naciones en las cuales solo estaba 2 días en cada nación o menos, buscaba un lugar especial en esa nación y tomaba piedras, palos también de esta zona, de este árbol, e intercambiaba
las piedras de Corea por las piedras de España. Él se llevaba las piedras de España y él dejaba las piedras de Corea. Hacían todo un ceremonial muy bonito y creaban lo que ellos llamaban una tierra santa. Nosotros hemos estado rezando ahí siempre y yo os animo a que vayáis allá porque es un lugar de esos especialísimo, es decir, el árbol como que te acoge, te protege bueno, siempre... Nosotros lo hemos considerado siempre nuestro árbol, hasta que empezó a aparecer en los periódicos y nos dimos cuenta de que, vaya, pero resulta que es especial. ¿Cómo este hombre, que no sabía nada de Madrid, que pilla un taxi, que no había ninguno de nosotros de la comunidad en aquel tiempo aquí, cómo este hombre da con este árbol? Ni idea. Son estas cosas que estas personas guiadas espiritualmente pues les llevan a estas situaciones. Pero yo me gustaría hacer una pequeña pausa aquí y es una de las lecciones que nos da la naturaleza es aprender a comprender sus símbolos. Es decir, hay muchos símbolos. Normalmente tú vas a ver como las hormigas son muy trabajadoras, una serie de insectos son muy perezosos, otros zorros son muy listos, y vas a ver como las fábulas de los niños están llenas de elementos simbólicos traídos de la naturaleza. A un niño se le enseña con la naturaleza, con un osito. Se le enseña, digamos, tú vas enseñando a la naturaleza y de hecho muchos de los problemas es mi humilde opinión, que tenemos en nuestra sociedad urbana, es que muchos de estos... Hola, ¿qué tal, Mario? Muchos de nuestros hijos no tienen una relación con la naturaleza. Han crecido en un mundo urbano donde no comprenden lo que es cuidar, digamos, un ser a tu alrededor. El mundo simbólico se cuela, por tanto, en las fábulas, etcétera, etcétera, pero se cuela también en la poesía. Es decir, cuando, digamos, vemos a los poetas hablando de que la luna, no sé qué, y de que este árbol, que los cipreses nos rezan a Dios o no sé qué. Mira, los cipreses no rezan a Dios, los cipreses están ahí muy tranquilitos, pobrecitos, déjales tranquilos. Somos nosotros los que estamos leyendo símbolos. Y esta lectura de símbolos es muy bonita y también se puede hacer a título personal, es decir, tú, por ejemplo, quieres recordar un buen momento y guardas una piedra de ese momento, o guardas una semilla de ese momento, o guardas un tronco de ese momento, y entonces ese momento para ti te recuerda lo que has vivido. Es decir, la capacidad simbólica de la naturaleza está ahí, la vais a ver también en las religiones cómo se cuela en el mundo de los colores, que si el color sagrado es este, que si el color sagrado es el otro, bueno, los colores son todos sagrados. Lo que pasa es que cada uno de ellos va a barrer para su casa y va a decir, no, es que si estás de naranja, ¿pero qué tipo de naranja? ¿Un naranja pálido? No, es que tiene que ser un naranja. Ah, vale, de acuerdo, es que ya es mucho más sagrado. Es decir, pero en realidad vais a ver que los colores se cuelan siempre. Esto lo podemos practicar. Podemos hasta crear nuestro pequeño altar en nuestras casas con los elementos de la naturaleza que nos recuerdan momentos alegres, tristes, memorables, etc. Tú tienes tu altar natural en tu casa donde recuerdas estas cosas, ¿sí? Bien, vamos adelante. Lo siento, chicos, pero yo soy un enamorado del land art. Land, tierra, art, es decir, del arte paisajístico. Creo que es un gran... Es decir, el arte ha sufrido de mucha confusión de valores y finalmente tener con nosotros este arte paisajístico es una forma, para mí es como un haiku, una poesía inmediata, digamos, una especie de reflexión inmediata de la naturaleza y de estado de ánimo con elementos, aquí claro es muy currado, pero puede ser muy sencillo. Fijaros que está desprovisto de una serie de cosas que nos atan. Una, querer significar para dejar algo para la historia. Oye, disculpa, los árboles han estado así significando por años y
y sé un poquito más humilde. Total, ¿para qué significar tanto? Entonces, el arte paisajístico te lleva un poco al planeta Tierra. Es como decir, reúne unas piedras, coloca unas cosas, deja una marca que posiblemente va a ser borrada, pero está muy bien que sea borrada. Forma parte, digamos, del mundo natural. Bien, esto es una foto, ahí me vais a ver junto con mi esposa. Es el reverendo Moon en Pantanal en el año 99, al lado del río Paraguay. La verdad es que fue uno de esos momentos. Yo quiero tener, pienso que tuve una gran suerte. Y fijaros que si pudiéramos entrar en el túnel del tiempo y estar de alguna manera en el momento en que Jesús comparte sus enseñanzas al lado de un lago en Galilea, por ejemplo, ¡wow! ¡Qué cosa más hermosa! Es decir, el hombre va compartiendo sus enseñanzas al lado de montañas, de lagos, de desiertos, y tú dices, ¡wow! Es decir, el empaque. Entonces, en este momento era gracioso, éramos un grupo de europeos, como unos 100, él sentado en una sillita y los mosquitos nos estaban machacando vivos. Es decir, ahí hay mosquitos que les encanta la carne occidental. Es decir, la encuentran con mucha sacarina y con mucho aditivo, y entonces como que les da un subidón. A esos mosquitos cuando pillan a un alemán, a un español, dicen, Dios mío, gracias por darme un español esta tarde para cenar. Entonces, te fríen vivo. Pero ahí él estaba tan tranquilo, hasta iba atardeciendo, significaba mosquito, iba atardeciendo, todo tan romántico, 100 personas, y él tratando de convencernos de que nos vayamos a vivir al Pantanal. Y yo pensaba, el Pantanal, pero si esto es más feo que por encargo. Es decir, pero si aquí no hay nada, si esto es un páramo lleno de tucanes, vale, con muchos tucanes, muchas cositas, pero... Y entonces él iba diciendo cosas como, es que vosotros en Europa habéis amaestrado la naturaleza, ya nada es lo que era. Es decir, son jardines, son campos arados, son piedras, son limitaciones, pero nada es natural, todo ha sido manipulado, es artificial. Y él, por la derecha, por la izquierda, por delante, por detrás, intentaba convencernos de que deja tus cosas y vente para el Pantanal. Bueno, lo intentó, pero bueno, de todas maneras creó ese momento mágico del cual me siento profundamente agradecido. Veremos en el reverendo Moon, en sus enseñanzas, un elemento místico. Es decir, por un lado tenemos las enseñanzas, aprender de la naturaleza. De nuevo, cuando hablamos de Dios, como tenemos que encontrar a Dios, como si estuvieras encontrando algo fuera de ti. Yo no lo acabo de pillar, todavía no lo acabo de pillar. Es decir, ese tipo de juegos de dentro, fuera, divino, humano, pues no. Es decir, somos Dios. Es decir, Dios está dentro de nosotros, y para encontrar a Dios es elevar nuestras conciencias. Es una cuestión de conciencia. Cuanto más, tengamos nuestra conciencia más refinada, más sensible, más despierta, más alerta, más asombrada, más maravillada, entonces veremos que ese sagrado, ese elemento estaba más cerca de lo que creíamos, tan cerca que estaba dentro de nuestro propio corazón. Si estaba dentro de nosotros y le estábamos buscando fuera, y yo creo que no va por ahí. Entonces, esas enseñanzas también en el Maestro Moon entran mucho en el aspecto místico, y os voy a leer aquí algunas cositas. El ser absoluto no creó a todos los seres con un corazón apesadumbrado, sino que lo hizo con un corazón rebosante de alegría. Dios era inmensamente feliz viendo el desarrollo de su creación. Si lo pudiéramos entender, empezaríamos a reconocer el valor supremo de cada una de sus criaturas. No hemos sido conscientes de lo mucho que Dios valora su creación
y la razón estriba en que todavía estamos intentando encontrar a Dios. Es decir, cuando estamos en esta como especie de vamos a encontrar a Dios, estamos perdiéndonos a nosotros, perdiendo a la naturaleza y perdiendo a Dios finalmente. Es decir, tenemos que ser mucho más conscientes. El abrazo del amor. En el abrazo del amor, él es una persona que habla muchísimo del amor. Es que te empalaga. Es decir, llega un momento que dices, no me des más amor, please. Porque es que amor por aquí, amor por allá, y de hecho lo ve todo su prisma teológico se resume en entender el amor. Si entiendes el amor, entiendes todo lo demás. Si no lo entiendes, no lo entiendes. Es decir, llega a puntos como, por ejemplo, decir, si tú entiendes el amor, entiendes que el amor necesita fructificar, necesita llenarse, Entonces, si Dios nos ama y no es correspondido, quiere decir que Él sufre, porque no es correspondido. Si dos personas se aman, su relación de valor se iguala, son iguales. Da igual si uno es doctorado en no sé qué y la otra persona no sabe ni leer. Si dos personas se aman, se igualan. Entonces, por tanto, solamente en el amor encontramos realmente la liberación y la igualdad y los derechos y el valor y todo lo demás. Sin amor, todo lo demás no se puede imponer. Y dice, en el abrazo del amor, todas las criaturas y los seres humanos llegan a una completa unidad junto con Dios, cantando la alegría. El universo se vuelve hermoso, las nubes son amor, la brisa sopla amor, los arroyos chapotean amor, los pájaros cantan al amor. Bien, esto es un discurso, ya estoy terminando porque se me queda tiempo. Lo mismo, fue un discurso improvisado en Alaska. Él muchas veces cuando prepara un trabajo, una misión, algo, se retiraba al mar, el mar le fascina, pasa horas y horas en el mar. Y entonces ese día pues estuvimos ahí en Alaska pescando y tal, yo fatal, pero al final él dice, bueno, y estábamos todos con estos vestidos de pesca horroroso, ¿por qué no sentáis todos aquí y vamos a hablar? Pues oye, era un momento mágico, inesperado, en el cual eso lo tienen, fijaros, eso lo tienen mucho los maestros espirituales. No trabajan con PowerPoint, no trabajan en horarios de 9:30 a 10:30. Dios no se revela en el sofá, ni en 10:30, 9:30, no. Es decir, sino que es todo como fluir y dejarte fluir y ver que en ese momento hay algo hermoso. La verdad es que fue un momento de muchas horas sentados de esta manera, era curioso. Bien, y por supuesto, para terminar, quería dejaros pues unas imágenes de mi favorito land art. De esa manera, cuando vayáis a la naturaleza, pues hay grandes autores como Andy Goldsworthy, ya lleva muchos años el pobre hombre, Goldsworthy ya es mayor, y yo espero que algún día pues en España, esto por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos, en otros países, pues está muy desarrollado. En España poquito a poquito el arte natural va calando. Y para terminar me gustaría que dentro de nuestras enseñanzas simplemente dice que nuestra vida debe ser una vida de búsqueda de amor, de belleza, de verdad y de bondad. Y esto es lo que yo deseo para todos vosotros, es decir, que cada día podáis generar amor, belleza, verdad y bondad. Van interconectadas, siempre. Es decir, no puedes decir, yo es que voy a vivir solo por la verdad. No, solo por la verdad no se vive, porque la verdad tiene que dar sus frutos y esos frutos deben de ser frutos de bondad. De alguna manera siempre todo va interconectado, todo va unido
Y todo va, vamos a ver, en pequeños momentos, en pequeños pasos. No penséis en grandes zancadas, os cansaréis, sino pequeñas contribuciones que podéis dar a vuestros vecinos, a vuestra familia, a vuestro perro, es decir, a lo que sea, lo que os rodee, tú debes añadir y no sustraer. Es decir, siempre debes añadir amor, belleza, bondad a lo que te rodea, más que decir yo vivo aquí para recibir. No, va contra los principios naturales de interrelación. No puedes recibir sin dar. No puedes. El mundo natural no existe de esa manera. Eso es irreal. No te puedes aislar, no puedes vivir aislado porque no existe en el mundo natural. Entonces tienes que interactuar y tienes que observar la calidad de tu interacción, que es lo que es nuestra responsabilidad. Bueno, pues gracias a todos y esta es mi presentación.